Tema 3. Mercado, modernización ecológica y de crecimiento. Objetivos: entender la crisis ecológica como tragedia de los comunes y las propuestas de control y privatización de los bienes naturales. Señalar la gran capacidad de organización del mercado como procesador de información y su relevancia para las políticas ambientales. Argumentar la relevancia de las instituciones de regulación colectiva de los commons. Diferenciar políticas de command and control y de mercados de emisiones. Describir los distintos lenguajes de valoración en que se puede representar el entorno y analizar las críticas ecológicas radicales a la economía capitalista a partir de la propuesta del decrecimiento sostenible. 3.1. El mercado, enemigo o aliado. El término mercado a menudo se utiliza para resumir toda una forma de organización socioeconómica, la economía capitalista de libre empresa y el libre mercado. Y se utiliza tanto para proponerlo como vía de solución de los problemas ecológicos como para señalarlo como culpable último de esta misma crisis. Es probable que ambas cosas sean ciertas. En este tema vamos a revisar argumentos a favor y en contra del mercado en relación con el entorno. Veremos en primer lugar cómo interpretar la crisis ecológica como falta de mercado cuando todos podemos acceder a los bienes naturales, cuando no pueden venderse, comprarse o alquilarse. Lo racional es despilfarrarlos. No hay incentivos para que los individuos racionalicen su uso. Esta es la tragedia de los comunes. En segundo lugar, revisaremos un importante argumento a favor del mercado. Sería el modo más eficiente de asignar recursos escasos, porque partiría directamente de la información local de actores descentralizados y no de una autoridad central planificadora. Estos dos argumentos sugieren que las políticas ecológicas más exitosas serían las que emplearan la lógica del mercado a favor de la ecología. Las fuerzas tecnológicas y económicas pueden impulsar la ecoeficiencia de la producción y el consumo. Esta es la tesis de modernización ecológica. Existen ya los avances tecnológicos que permitirían producir el doble con la mitad de recursos, el conocido como factor 4. Nota 1. Factor 4. Doblar la riqueza, reducir a la mitad el uso de recursos. Es el título de un libro de Ernst por Weizsäcker, Amory y Hunter Robbins, publicado en 1995. Recientemente la editorial Learscan publicó Factor 5, transformación de la economía global a través de incrementos del 80% en la productividad de los recursos, de Weizsäcker, con otros colaboradores que abundan en el argumento anterior. Pero ¿no hay más opciones para gestionar los bienes comunes que la regularización centralizada, el llamado command and control, por un lado o el mercado por otro? Veremos que existen numerosos ejemplos de formas colectivas de utilizar racionalmente los commons. Pero también veremos que podríamos estar empleando un único lenguaje dominante, el de la economía, para describir los problemas ecológicos frente a otros posibles. Salir de la economía, es decir, no emplearla como única manera de entender el mundo, es el primer paso de la apuesta de los críticos como Serge Latouche, que resumiremos en el apartado dedicado al crecimiento sostenible. 3.2. La tragedia de los comunes. No vayan allí, el prado está destruido, dice el aldeano con tristeza, apoyando la barbilla en su cayado. Todo comenzó, nos cuenta, cuando uno de los ganaderos pensó que le convendría comprar una cabeza de ganado más para llevarla a la dehesa comunal, a la cual todos los vecinos tenían permitido el acceso. Aquel hombre razonó que los beneficios que proporcionara esa res serían suyos, mientras que solo sufriría una pequeña parte de las consecuencias negativas que afectaría a todos, por ejemplo, el pasto que aplastaría con sus pezuñas. Otro ganadero pensó lo mismo, y otro después. Finalmente todos hicieron igual, hasta que llenaron el prado de animales y el deterioro de la dehesa fue tan grande que nadie pudo llevar a pastar allí a sus animales. Lo que desde el punto de vista individual parecía racional, cuando se veía desde el colectivo, no lo era en absoluto. El acceso a los prados comunales de la Inglaterra medieval, los commons, es la metáfora histórica con la que en 1968 el biólogo Garrett Hardin describió las causas de la crisis ecológica en la revista Science en un citadísimo artículo, La tragedia de los comunes, Hardin, 1968. El problema ecológico clave para Hardin era el crecimiento demográfico sin control, y la única solución que podía imaginar era la coerción mutua,
es decir, establecer normas que restringieran la libertad de procrear. Harding dibuja una progresión histórica de sucesivas pérdidas de libertad. Primero la recolección de alimentos de los cazadores-recolectores, que da paso al vallado de las cosechas como en las enclosures, que según el glosario de este libro se define como el proceso de vallado y asignación de títulos de propiedad de los prados comunales en Inglaterra y Gales, en particular entre los años 1760 y 1820. Muchos historiadores señalan los sangrientos conflictos y resistencias que acompañaron a este proceso, entre cuyas consecuencias estaría la formación de una clase de campesinos sin tierras propias ni acceso a tierras comunales, que haría el origen al proletariado urbano, proporcionando la mano de obra inicial de la revolución industrial. Decíamos como en las enclosures inglesas del siglo XVIII. Después, el cierre de los commons naturales como receptores de residuos. Ya no podemos arrojar nuestros desperdicios en cualquier parte. Para Harding, la población debía también dejar de regirse por este sistema de bienes públicos de acceso ilimitado. No podemos tener los hijos que queramos. La ciencia económica, al considerar la crisis ecológica, parte del diálogo de Harding, por ejemplo, Tietenberg, uno de los grandes expertos en mercados de emisiones, afirma que la atmósfera no es sino uno de los muchos commons. El cambio climático no es sino un ejemplo de la sobreexplotación de los commons. 2003, 400. Si ese es el problema, parece haber dos tipos de soluciones. O bien la autoridad política controla el acceso a los commons, o bien lo privatizamos. Y aquí tenemos la nota 2, que nos dice exactamente: normalmente lo que se privatiza no es el bien en sí, sino los derechos de acceso a ese bien. E introducimos así la propiedad privada y el mercado para que se racionalice el uso de los bienes naturales. ¿Cuál sería la mejor opción? Veamos un vigoroso argumento a favor de la segunda. 3.3. El mercado como procesador de información. ¿Qué es el mercado? Hablamos ahora de una forma de organizar la sociedad a partir del libre intercambio de bienes y servicios, cuya constante extensión es la característica del capitalismo de los últimos 2 siglos. Esta manera de organizarse tiene distintas dimensiones, entre las cuales destaca una dimensión moral. En La riqueza de las naciones, el texto del escocés Adam Smith, que en 1776 funda intelectualmente el capitalismo, afirma que no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o el panadero que esperamos nuestra comida, sino de su consideración de interés propio. Apelamos no a su humanidad, sino a su egoísmo, y nunca le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Pero hay otra dimensión del mercado que explica, sin recurrir a argumentos morales, su enorme capacidad para asignar de forma eficiente los recursos productivos. Para exponerla, regresaremos a los años 30 del siglo XX, cuando los economistas austríacos liberales Friedrich Hayek y Ludwig von Mises se debatían con economistas como Oscar Lange, de inspiración socialista, sobre la posibilidad de organizar eficientemente una economía que no estuviera basada en el mercado. Recordemos que estamos en las primeras décadas de la Unión Soviética, cuando aparecía en la escena internacional como una potencia industrial y política pujante, y hacía preguntarse a muchos si el socialismo no sería superior al capitalismo como sistema económico. Sin embargo, von Mises había sido tajante: una economía sin propiedad privada no puede ser racional, porque el cálculo económico se basa en precios, y sin agentes que negocien en un mercado a partir de estos precios libremente de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, los recursos no se asignan de manera eficiente. La respuesta de Lange fue que esa asignación eficiente, de acuerdo con la doctrina del equilibrio general, se daba siempre que los precios fueran iguales al coste marginal. En el glosario ya habíamos visto, el coste marginal es el cambio en el coste total que se produce al añadir una unidad de producción. Si el precio del mercado es superior a este coste marginal, existe beneficio, y es racional seguir produciendo y vendiendo unidades adicionales de producto. De acuerdo con la teoría del equilibrio general, por la ley de la oferta y la demanda, el precio del mercado y el coste marginal tienden a ser el mismo en todos los mercados, independientemente de si se había hecho este cálculo mediante el libre intercambio o no.
Dadas las preferencias de los consumidores, dados los recursos disponibles, dados los conocimientos disponibles, una autoridad centralizada podría calcular esos precios óptimos para una asignación eficiente de recursos. Se trataba, pues, de un problema de computación, de resolución de ecuaciones simultáneas, no un problema de principios de organización. Pero esas preferencias, recursos y conocimientos, ¿para quién están dados? Para un economista omnisciente, imaginario, para cada uno de los sujetos que intervienen en el mercado. Si es esto último, ¿quién puede conocerlos todos a la vez? El argumento de Hayek señalaba que el conocimiento está dividido en las sociedades entre innumerables agentes, cada uno sabedor de las circunstancias particulares de ese momento y lugar. No solo eso, parte de ese conocimiento es tácito, que según nuestro glosario, el conocimiento tácito es aquel que es difícil o imposible verbalizar, hacer explícito. Hayek lo llamaba conocimiento del cómo, frente al conocimiento del qué. Un ejemplo clásico es probar a describir en detalle cómo se monta en bicicleta y luego intentar montar en bicicleta de acuerdo con esta información explícita. La noción del conocimiento tácito proviene de la obra de Michael Polanyi. Decíamos, no solo parte de ese conocimiento tácito, no comunicable a una hipotética autoridad central planificadora. De modo que ni siquiera con los supercomputadores actuales puede imaginarse un contable omnisciente que pudiera acumular todo ese conocimiento y asignar en tiempo real los precios que garantizaran la eficiencia de la economía. Solo el mercado y su multitud de intercambios descentralizados, cada uno de los cuales refleja la información local de la que disponen los participantes, permite ir agregando esas señales en forma de precios y cantidades de forma eficiente en tiempo real.